Hola, buenas tardes. Hola, Andrea, hermana Andrea. Hola, padre. Hola, buenas. Mucho gusto. Hola, padre. Buenas Hola, tardes. buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Hola, pues yo, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo Mucho está? gusto. Bien, bien. Ya. Mucho gusto. Buenas tardes. Bienvenida. Hola, Yuri. Bueno, mi nombre es Yubica Blanco, soy catequista de la comunidad San Francisco. Bueno, hoy día quisiera preguntarle, ya que hace muy poco se celebró el Día del Catequista y ya un año de su consagración episcopal, ¿qué mensaje le daría a los catequistas? La diócesis cuenta con muchos catequistas y esto es una cosa muy linda, digamos, de la diócesis, como seguramente en todas las diócesis. Muchas personas en cada parroquia que se dedican a formar y a preparar para los sacramentos a tantos, diríamos, adultos, jóvenes y niños también en términos de la primera comunión. Y si bien, como tú bien dices, recién hemos celebrado el Día del Catequista, y es un ministerio, es una tarea evangelizadora muy hermosa en cada comunidad y en cada parroquia, en cada decanato. Hay tantas personas comprometidas en ello, jóvenes y también adultos, que justamente haciendo la catequesis viven su fe en el Señor y su pertenencia a la Iglesia en ese servicio así generoso de acompañar la fe también en la vida de tantos otros que justamente se preparan para los sacramentos. Por lo tanto, siempre es una experiencia muy hermosa, ¿no? Y de vida, porque uno escucha a los catequistas de tantas experiencias vividas con respecto a las personas a las cuales le han acompañado en su formación. Y eso siempre redunda en alegría y en gozo en el corazón de cada catequista. Uno se dice que en la diócesis el primer catequista es el obispo, ¿ya? Y en la parroquia el primer catequista es el párroco. Y eso es parte de la verdad por vocación, por la responsabilidad pastoral que se tiene. Pero valoro enormemente desde aquí, desde este espacio y en tu persona y en tu presencia, a los cientos de catequistas que a nivel de la diócesis cada semana se preocupan de acompañar y de ayudar y de formar a quienes participan de los procesos de formación para los sacramentos. Ahora yo diría que hay que procurar siempre, y esto es una exigencia para todos, en el ámbito del seguimiento de Jesús, de poder construir siempre una vida muy coherente en términos de lo que uno cree y de lo que uno vive, ¿no? Esto siempre es un dato y una experiencia. Por otro lado, la mejor catequesis que uno puede hacer no es tanto la transmisión de contenidos, que si bien es importante, pero sobre todo la transmisión de una experiencia que la misma catequista tiene o el catequista tiene. Y en eso me recuerdo de una frase de Benedicto XVI, ¿no? Del Papa, que lo manifestó hace, no cuando era Papa, sino antes, cuando era teólogo y profesor en Alemania, donde la persona se hace cristiano no por un concepto o por una verdad revelada, por un dogma, por una afirmación, sino se hace cristiano porque ha experimentado un encuentro profundo y transformante con una persona que es Jesús de Nazaret. Y por lo tanto, esa experiencia de encuentro con Jesús, con Jesucristo, le significa en su vida también acompañar y posibilitar su propia experiencia de fe, su participación en la Iglesia, pero también acompañando a otros. Entonces, la mejor catequista no es tanto la que enseña el catecismo, que es importante hacerlo, sino la que junto con ellos transmite también su propia experiencia de fe y de encuentro con Jesús. Porque al final, si alguien permanece, va a permanecer porque se ha sentido y se ha experimentado tocado por un tema testimonial. ¿Ya? Testimonial. No tanto de una idea que puede ser genial y está en un libro, sino lo testimonial y la fuerza que lo testimonial tiene con respecto a los demás. Yo diría también que la mejor catequesis tiene que estar afirmada
no solamente por aquellas verdades reveladas que uno tiene que enseñar, sino sobre todo por experiencia profunda y fundante en la persona que participa, ya sea en preparación al bautismo, en confirmación, primera comunión o encuentros matrimoniales. Experiencia profunda de oración que la persona pueda experimentar en su vida, que no puede sino aprender o afirmar su diálogo con el Señor y su encuentro con el Señor. Experiencias profundas de misión, de anunciar a Jesús a otro con lo testimonial, no tan solo de palabras, sino su forma de vivir, con toda esta experiencia de salida misionera, de ir al encuentro del otro, de participar de la vida del barrio, de la población o de los lugares donde la persona habita. Entonces son elementos muy profundos, porque son los tesoros que la propia persona tiene con respecto a ello. Entonces desde aquí, en tu presencia, yo valoro, admiro, animo, sostengo la vida y la esperanza también de todos los catequistas. Le agradezco por su generosidad, su entrega, su consagración en este servicio de la catequesis, para hacer también y ayudar a que otros puedan conocer a Jesús, amar al Señor y también, a la vez también comunicarlo a los demás. Muchas gracias igual por sus palabras. Bueno, muchas gracias, Yuvika. Soy la hermana Andrea, religiosa de las Hijas de María Auxiliadora acá en Iquique, y quisiera saber cómo ve la vida religiosa actual en la diócesis. La vida religiosa así en la diócesis la veo, bueno, veo una diócesis con bastante presencia de vida religiosa. De diversas congregaciones masculinas, de hombres y de mujeres que aportan a la belleza y a la riqueza de la diócesis en términos de carisma y en términos también de presencia apostólica. Veo una vida religiosa en la diócesis muy integrada en la diócesis y a la vez también una vida religiosa muy así, internacional, porque la gran mayoría de los religiosos o de las religiosas, en su mayoría, si bien no todos, pero en su mayoría son extranjeros, que vienen y han venido en calidad de misioneros para embellecer y para trabajar en la diócesis. También veo que la vida religiosa en la diócesis está comprometida justamente con muchos de ellos con expresión en términos de procesos de acompañar a las personas, ¿no? en sus procesos humanos, en proyectos, a través de fundaciones, en cercanía a lo más sencillo, a lo más pobre, en el ámbito de la educación. O sea, hay una gran preocupación por ello y que a la vez también, como ya he dicho, embellecen así como el arco iris de la vida religiosa aquí en la diócesis. Por lo tanto, la veo muy integrada, participando activamente. Y una de las notas también que puedo reconocer, y seguramente es propio de la vida religiosa y de los carismas que suscita el Espíritu en la Iglesia, que siempre en búsqueda, ¿no? Siempre en búsqueda, siempre en esta cercanía con los sencillos, con los pobres. Si bien varias de ellas están ubicadas, diríamos, como en el centro de la ciudad, pero todo su trabajo en el ámbito de evangelizador y de educación siempre en esta cercanía, ya sea en el ámbito de la educación con los más vulnerables o también en el ámbito de la evangelización, que pasa por la educación ciertamente, pero más allá de ella, como presencia apostólica así muy sencilla y con mucha claridad. Yo soy el primero en agradecer de venir a una diócesis donde hay una presencia religiosa así muy significativa, interesante, activa, organizada, en conferre, con sus espacios mensuales, pero a la vez también trabajando en ello. Puedo reconocer en esa valoración, por ejemplo, que estas dos nuevas parroquias que hemos comenzado en Alto Hospicio, una en el sector del Boro, donde la comunidad religiosa de la Congregación de la Consolación han asumido la responsabilidad pastoral y la conducción pastoral de esta parroquia. Como también una nueva parroquia que vamos a comenzar el viernes, las hermanas también mexicanas de la Congregación Cor de Jesús tienen esta responsabilidad hermosa también de
acompañar y pastorear en esta nueva parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que toma desde la avenida de Testive Cubillo hacia el sur hasta la toma de la Mula. Y eso habla justamente de esto, ¿no? De la generosidad, de una presencia viva, del cariño también del pueblo sencillo con respecto a la vida religiosa. Y yo creo que en eso la vida religiosa hoy día en la diócesis va haciéndose camino. No obstante eso, uno puede reconocer también, ¿no es cierto?, que muchas veces no hay suficiente vocación y por lo tanto hay un par de congregaciones que estaban en la diócesis y dejaron de estar por lo mismo. O también, como no hay un relevo tan rápido, bueno, la presencia que está en varios de ellos, uno puede reconocer hermanos también mayores, pero no por el hecho de ser mayores, sino que su aporte y su vitalidad, y lo puedo ver también en tu propia comunidad, con una vitalidad y creatividad de las hermanas mayores, con su sencillez, pero nunca así en una actitud pasiva, sino siempre pensando creativamente cómo acompañar a las jóvenes, cómo estar con ellos, cómo ser iglesia hoy día. Así que de eso me alegra, de la vida religiosa aquí en la diócesis, y ciertamente que rezamos siempre para que surjan vocaciones y que muchos jóvenes también puedan pensar y definir su vida vocacionalmente, participando y siendo miembros de alguna de las congregaciones femeninas o masculinas aquí en Iquique. Muchas gracias, que esté muy bien. Mi nombre es Valentina y la pregunta que le quería hacer era ¿qué opina de los jóvenes de hoy que participan en la iglesia, que tienen fe en Dios, pero no van a la iglesia como tal? Ajá. Oh, sí, muy buena la pregunta que señalas, porque es una realidad así propia de nuestro tiempo y de cada tiempo, ¿no? Yo creo que yo por lo menos tengo una gran estima y una gran valoración por la vida de los jóvenes, y en sus búsquedas, y en sus preguntas, y en a veces respuestas también que no encuentran a las preguntas. También los jóvenes, yo puedo reconocer en ellos un gran espíritu así de voluntariado, ¿ya?, que se comprometen, sobre todo en el ámbito de la educación o en el ámbito universitario, en tanto en este aspecto de lo voluntario, de misiones, de trabajo, que implica un poco de aventura, pero también son expresiones en las cuales los jóvenes hoy día se entregan y se donan, se dan, participan activamente. Esto como realidad general así, ¿no? Después, a nivel de la iglesia, ciertamente que hoy día uno puede reconocer, y yo puedo reconocer aquí en la diócesis, desde hace un año para acá, que de a poquito voy conociendo, que por lo que uno escucha también de la gente, que habían comunidades que eran muy fuertes en términos de presencia de jóvenes y que hoy día ha disminuido mucho. Inclusive una parroquia muy en particular, que es San Norberto, y que agrupaba a muchos jóvenes, 200, 300 jóvenes, en diversos movimientos, comunidades juveniles, y que hoy día también, si bien existen, participan, pero en términos de número son mucho menos. Después hay una realidad cultural, creo, donde los jóvenes siguen hoy día manifestando que creen en Dios, con respecto a la pregunta que tú haces, y hay una desafección con respecto a la comunidad cristiana, con respecto a la iglesia, ¿ya? Y seguramente también ahí hay motivo. Habría que preguntarle a los jóvenes por qué hoy día siguen creyendo en Dios, hacen una opción de fe en Dios, pero su participación en la iglesia ha disminuido, y más todavía algunos llegan a decir que no creen en la iglesia, ¿no? Y seguramente habría que pensar qué visión tienen ellos de la iglesia, ¿no? ¿Qué están pensando cuando dicen la iglesia, ¿no? Y seguramente ahí a lo mejor yo puedo reconocer que si bien en la iglesia hay tantos esfuerzos por anunciar a Jesús, por comunicar y hacer el bien, por vivir una vida más o menos consecuente entre lo que uno cree y lo que uno vive, pero también hay tremendas incoherencias a veces entre nosotros que hacen que los jóvenes hoy día más bien no se planteen esto, o justamente o derechamente dicen algunos que no dejan de creer en la iglesia o no creen en la iglesia. Y seguramente porque es un espacio que no le ha sido significativo en su vida.
y que a la hora de hacer verdad de su propia vida y de su propia historia, a lo mejor esa frase, más allá de una frase cliché y para el bronce, tiene de realidad y tiene de verdad desde la historia personal y particular de cada uno. Pero son preguntas que seguramente los jóvenes hay que, en esa cercanía fraterna con ellos, habría que escuchar más profundamente qué es lo que hay ahí de verdad, qué es lo que viven ellos, cuál es su percepción. Pero más allá de todo eso, yo tengo una gran estima y una gran valoración, como decía, por los jóvenes, por su generosidad, por su entrega y a la vez también por las diversas problemáticas también que sufren hoy día, ¿no? Jóvenes que uno lamenta que estén en la droga o en tantas situaciones así, pero que la Iglesia también sale al paso de ellos para tratar de acompañar, ayudar en sus procesos, en sus crisis, en sus búsquedas, en toda la complejidad de la vida de la cual participan. Así que más bien mi respuesta me quedo como una respuesta así positiva, abrazadora del mundo de los jóvenes y como un espacio de presente, de futuro, de desafíos para la Iglesia, para mí en condición de pastor de esta diócesis de Iquique. Junto con ello puedo decir que una de las prioridades y primera prioridad en nuestra asamblea que hemos tenido como diócesis en marzo, el 25 de marzo, la prioridad más fuerte que toda la asamblea, que éramos 600 personas ahí reunidas, priorizó fue los jóvenes. Esto estuvo prácticamente todas las personas de la asamblea priorizaron en términos pastorales que había ser un trabajo, un acercamiento fraterno, de cercanía, de amistad con el mundo de los jóvenes, no como una cosa estratégica, sino como una parte del proceso humano que hay que saber acompañar, estar, escuchar, aprender también de los jóvenes en su búsqueda y en lo que viven, ¿no? En su mirada del mundo y de sus esperanzas. Y eso está en este librito que tenemos aquí en la mesa y que justamente es una de las notas que tiene que priorizarse en cada parroquia de la diócesis y en cada espacio pastoral. Eso, así que gracias por la pregunta y que el Señor la cuide y la bendiga. Mi nombre es Mario Alvarado, soy bailarín de baile religioso y tengo para ustedes hoy una consulta, una pregunta. Respecto de la cultura de la piedad popular, ¿cuál era su visión respecto de ella antes de llegar a la ciudad, antes de asumir como obispo y cómo ha ido cambiando o evolucionando en el tiempo ya viviéndola? Bueno, gracias por la pregunta. Puedo manifestar que el conocimiento que yo tenía de la religiosidad popular dista mucho de la religiosidad popular aquí del norte, ¿ya? Sabiendo que en términos de conocimiento uno sabe la realidad de acá del norte, pero yo siempre en mi vida he sido por el sur del país y fuera, por lo tanto nunca había estado acá en el norte y de una u otra manera en contacto con aquello que aquí se vive y se celebra y se genera. Puedo reconocer, diríamos, sin referirme primero aquí a la realidad del norte, que tengo una alta estima de la religiosidad popular en cuanto que un espacio del cual las personas se identifican, celebran y viven su fe. Y por lo tanto, santuarios en el sur que congregan también a personas con características distintas, digamos, y notas distintas de lo que se vive aquí en el norte. Pero eso como realidad y como una experiencia así de religiosidad, de devoción de parte de la gente y como mediación importante para tributar a Dios su fe, su súplica, etc. Puedo decir también que si bien puedo reconocer en mi vida actitudes, digamos, de devoción, porque es parte de la vida cristiana, y puedo reconocerlo, pero yo nunca he sido así una persona, y en esto a lo mejor me confieso, muy asidua a los santuarios, diría, ¿ya? Siempre mi vida giró en torno a trabajo pastoral, en parroquia, etc. Pero llegando acá en el norte, es un mundo que yo he estado, diríamos, desafiado y con el respeto que ello significa de conocer.
y de reconocer también lo valórico que hay en la religiosidad popular aquí en el norte, con todas las expresiones que ésta tiene, ¿no? Que hay tantos signos y tantas expresiones, cofradías, grupos, etcétera, devociones, y entre ellos ciertamente lo más fuerte, todo el tema de las comunidades de baile en torno a la Tirana o en torno a San Lorenzo, pero que a la vez también durante el año celebran y viven desde sus propios lugares, ¿no? Por lo tanto, puedo reconocer que la religiosidad aquí en el norte le da identidad al norte, ¿ya? O sea, yo no puedo comprender, diríamos, el norte de Chile y la iglesia del norte sin la religiosidad popular. Sin religiosidad popular. Sería una iglesia que se desfigura, ¿ya? Y por lo tanto, la religiosidad popular, con la gran presencia, cientos y miles de personas que participan de las diversas cofradías, de las diversas agrupaciones de baile, esto habla no solamente así del presente, ¿no? Sino que habla de una identidad que tiene un pasado bastante largo hacia atrás, que permitía a la gente alabar al Señor y congregarse en estos santuarios y más allá también de estos santuarios. Por lo tanto, para mí ha significado y sigue significando un espacio de tratar de comprender, de entender y de creer y de mirar cómo las personas aquí en el norte expresan su fe, su religiosidad. Tengo que reconocer también que no siempre me resulta fácil cultivar la paciencia en las procesiones, digamos. Porque justamente estos días atrás que estuve en Mamiña, ¿no? Celebrando. Y entonces una procesión que en el fondo en términos de espacio son, no sé, 500 metros. Pero estuvimos 3 horas, digamos, en esa procesión, ¿no? Eso para alguien del sur es impensable. Impensable. O sea, si tú le cuentas eso a una persona del sur, eso no lo logran entender. Hay que estar aquí en el norte para entenderlo. Y para reconocer ahí, diríamos, el valor que hay en esa procesión y del por qué su forma y su estructura, ¿no? También dije el sábado pasado, cuando entregamos las orientaciones pastorales a la diócesis, y como tú bien sabes, dentro de las prioridades, si bien la religiosidad popular, el baile, etcétera, tuvo bastante aceptación, diríamos, y votación en favor de, pero no logró quedar dentro de las 6 prioridades, ¿ya? Pero manifesté claramente en esta entrega de las prioridades, que a pesar de que la religiosidad popular no quedó, eso no significa, te fijas, que la iglesia y la religiosidad popular no sea una prioridad, ¿ya? Y manifestaba también que seguramente no quedó en cuanto que ya es parte asimilada por la cultura, porque no solamente tiene que ver con religiosidad, sino también una forma de ser, de vivir, por una manera cultural de ser aquí en el norte. Y que esto no separado, ¿no? Lo cultural, lo religioso, aquí se une y están así muy amalgamados, ¿no? Muy atravesados. Y me alegra en cuanto que es la manera, el modo de cómo las personas danzan, cantan, alaban y cantan, porque en muchas de las procesiones los bailarines van cantando los misterios del Señor. Y a mí me tiene contento, me tiene desafiado siempre a profundizar en aquello, en conocer, en ver los elementos muy positivos que hay y que lo que motiva a cada bailarín y a cada persona en ello, digamos. Gracias, Padre. Muy amable por su respuesta. Gracias a ti. Hasta luego, esté muy bien. Hasta luego. Mira, soy Islan, soy de Brasil, soy seminarista acá de la diócesis. Y mi pregunta es a respeito de los inmigrantes. ¿Y qué hace la iglesia con ellos y de qué manera los ayuda? Y también cómo se da el proceso de inmigración. Una pregunta no fácil de responder, pero algunas cosas que uno puede decir, ¿no? Yo creo que cuando uno estudia un poquito la situación de la región y en particular de la ciudad de Iquique,
es una ciudad y es una región que se ha configurado en su historia desde los inicios prácticamente por un tema migratorio, ¿no? Por presencia de personas de diversas culturas y venidos también de diversos países. No desconociendo ciertamente que era tierra de nuestros hermanos peruanos, digamos, ¿ya? Y por lo tanto es una presencia también muy fuerte aquí en la zona. Ahora, hoy día, claro, los últimos años, ¿no es cierto?, ha habido un proceso también migratorio bastante fuerte de los países vecinos, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, ahora los últimos años, y que, claro, marcan y han marcado la presencia de la ciudad y también la preocupación, diríamos, política y social con respecto a ellos, porque muchos también llegan, se bien movidos por sueños y por diversas posibilidades para mejorar su vida, pero también, claro, por dificultades en términos de tener documentos que le acrediten, ¿no es cierto?, su ciudadanía aquí en Chile. Ahora bien, uno diría que la movilidad humana siempre ha existido desde que el hombre y desde que la mujer existe, ¿no? Siempre está en movimiento, pero claro, muy notorio estos últimos años por razones políticas o por razones económicas, y ya sea de los países vecinos y en particular seguramente de Venezuela, o también, aunque no vienen para acá, pero en particular también de Nicaragua hoy día, y que su destino son otros países, no llegan acá a Chile, pero sí desde Venezuela llegan, y por la situación política también de Venezuela y situación económica de Venezuela. Uno diría que todo el mundo tiene derecho a migrar, diríamos, ¿no?, a moverse, porque es un derecho que le asiste a cada persona. Pero por otro lado uno diría, nadie tendría que estar abandonando su propia tierra, su propia patria, para buscar una realidad mejor en otro lado, sabiendo que esa realidad debería encontrarla en su propia tierra, ¿eh? Pero ya sé, por estas razones, ¿no es cierto?, políticas y de dignidad o de indignidad y de pobreza en la cual muchas veces los pueblos viven. Por otro lado, puedo reconocer que, gracias a Dios, aquí en Iquique, el obispado, desde el comienzo ha tenido una actitud de cercanía con respecto a toda la situación, a las personas migrantes y a todo el movimiento de migrantes que ha llegado. Y digo como movimiento, no solamente como personas individuales, sino como movimiento prácticamente, por la cantidad de personas que han llegado y cómo se han ido ubicando o asentando en diversos lugares. Ahora, sabiendo también que muchos de ellos han llegado a Iquique, pero como un lugar de paso, porque han seguido hacia otros lados. Pero también muchos han quedado acá en la región. Ahora la Iglesia siempre ha tenido la actitud del buen samaritano, ¿no?, de esta cercanía fraterna y de buscar el modo de sostener, de acompañar la esperanza y la vida de tantas personas. Ya sea en el paso fronterizo de Colchane, que ha sido muy fuerte y que todos conocemos, y que la Iglesia desde el comienzo, cuando todavía yo podría decir que el Estado en su estructura aún no llegaba como realidad de preocupación para ello, la Iglesia desde el comienzo estuvo ahí asistiendo, abrazando, acogiendo y entregando los elementos necesarios casi para sobrevivir, ¿no?, como alimento y otras cosas muy básicas. Luego, ciertamente que se ha ido trabajando y con el Estado y con el gobierno regional en estos lugares y con todo lo que ahí se ha dado. Después aquí en la ciudad hay fundaciones, hay hogares donde la Iglesia ha tenido para acoger, para dar cobijo, para atender sus necesidades, para salir al paso en términos solidarios, en eso, y hasta el día de hoy. Después también la Iglesia, a través de la pastoral social, ha posibilitado también que muchos de los migrantes, en esto de seguir en movimiento, le ha permitido ayudar con los pasajes, etcétera, para llegar a Santiago, que para muchos era su destino en términos de encuentro con familiares que tienen por Santiago en el sur o en otra parte del país. Pero también es cierto que muchas veces esta preocupación tiene mucho de rostro de asistencialismo, ¿ya?
de dar la comida, de dar el vestido, pero me parece, y he estado conversando también con la pastora social, con Rosita, de que tenemos que hacer, sin dejar de hacer aquello cuando hay que hacerlo. Se requiere de hacer proyectos en términos de promoción humana, ¿ya? De cómo los procesos permiten que la persona recupere su dignidad como persona. Los migrantes no son así un número, ¿no? Son personas y son hijos de Dios, son hijas de Dios, son amados de Dios y por lo tanto el trato con ellos no solamente puede ser en términos asistenciales, sino como iglesia podemos generar también transformación y cambio en las personas para sostener su esperanza y para dar posibilidades desde las que las personas puedan construirse o reconstruirse como persona y como realidad. Por otro lado, es cierto también, ¿no?, que dentro de los movimientos migratorios de las personas llegan también personas que no solamente llegan buscando una vida mejor, sino también vienen y delinquen, y ahí tenemos situaciones de violencia, tenemos narcotráfico, tenemos también el tren de Aragua, tenemos, bueno, tantas expresiones así. Bueno, los cauces normales del Estado y del gobierno y de las estructuras sociales tienen que darse cuenta o dar cuenta de aquello, ¿no? Pero en general la gente viene en búsqueda de vida, de esperanza, de felicidad, de vivir mejor aquello que su propia patria no le ha permitido hoy día. Y por lo tanto el obispado y la iglesia de Iquique ha tenido esta cercanía siempre solidaria, de buen samaritano, de preocupación por el tema de la migración, de hacer cercano a ellos, de reconocer el rostro de Jesucristo sufriente en el rostro de migrantes que estos años han llegado y que participan de aquí de la ciudad. Muy bien. Gracias, Irland. Gracias. Que Dios lo bendiga y lo cuide. Amén. Bueno, mi nombre es Delia Vera, soy la presidenta de la Pastoral del Adulto Mayor. Entonces yo la pregunta que quisiera hacerle, ¿cuál es su mirada sobre los adultos mayores y cuál es la preocupación pastoral? Los adultos mayores, tú ya sabes, ¿no es cierto?, que siempre han estado como preocupación pastoral aquí en la diócesis antes de mi llegada, con todo un trabajo de mucha cercanía de parte de la Pastoral Social y Cáritas. Ahora han quedado plasmados también como prioridad, ¿no? Una de las prioridades de la diócesis para estos años que vienen es los adultos mayores. Ahora, puedo reconocer y he conocido a varios grupos así de adultos mayores en sus lugares donde todas las semanas se reúnen, se encuentran para compartir alguna reflexión, para tomar un té, para jugar a las cartas, pero a la vez también es un espacio que a cada persona le vitaliza, le resulta muy significativo porque salen así de sus casas, de su ambiente natural y se encuentran con las personas que tienen experiencias similares, afines, por la edad, por el tiempo que cada uno ha podido vivir. Y no puedo tener sino una mirada así, por un lado positiva, porque en los rostros de adultos mayores reconozco también a mis padres, que son viejitos, y por lo tanto siempre en esa actitud, no diría paternalista, pero sí como preocupación pastoral, que es un ámbito, son personas que requieren de atenciones y de cuidado, pero a la vez también de acompañarles para que no dejen de ser protagonistas de su vida, ¿ya? Porque a veces uno llega y es un adulto mayor, una abuelita, y ya no le permiten hacer nada y casi no decir nada, y por lo tanto las personas se quedan así en una quietud, ¿ya? Y cuando no se puede, pero normalmente toda la vida de nuestra diócesis, de la pastoral, del espacio de los adultos mayores, tiene que significar justamente esto, ¿no? Cómo cada persona sigue viviendo y siendo animada en su dignidad. No en sus limitaciones, aunque también hay que tener conciencia de ello, ciertamente, pero sí en toda la capacidad que todavía tienen de entregar y de cultivar y de cuidar tradiciones que son tan importantes en términos familiares
o en términos de la comunidad cristiana o de la organización de participan, y que además son responsables de transmitir y de traspasar a una nueva generación la riqueza que por la vida vivida y por la experiencia que cada una y cada uno ha tenido necesitan atesorar y traspasar. Yo creo que ninguna sociedad puede serlo si no es con los adultos mayores, y también en la iglesia. La iglesia dejaría de ser así, diríamos, la iglesia de Jesús, por decirlo de alguna manera, si uno no están los adultos mayores, y que muchas veces configuran también las asambleas litúrgicas, eucarísticas y todo, porque los adultos están, los jóvenes no siempre a veces están, los adultos están, y con la vida vivida, con las limitaciones, con su perseverancia, con sus valores, con su mirada del mundo, y en eso. Hace poco que tuvimos una celebración muy bonita ahí en San Francisco, ¿no? Y este templo, era hermoso ver este templo de San Francisco lleno de adultos mayores, ¿ya? Y eso da cuenta también de sus necesidades, da cuenta y una muestra de su organización, cada uno en sus respectivos clubes, etcétera, pero que son espacios hoy día que posibilitan vida y esperanza, encuentro entre ellos. Yo creo que hoy día la Iglesia, pero por sobre todo el Estado, si bien desde hace años se ha empeñado mucho, pero hoy día todavía yo creo que los adultos mayores sufren exclusión. A veces por la familia misma, otras veces por el mismo Estado. Hay sufrimiento en términos de exclusión, en términos de situaciones de pobreza y de miseria, en términos de pensiones muy malas que se tienen. Por lo tanto, a la hora de hablar de la dignidad de la persona y del adulto mayor en cuanto que ha vivido toda la vida, la sociedad debería custodiar y cuidar este tesoro que tiene, que son los adultos mayores, pero que no siempre es así. No siempre es así. Uno se encuentra y ha encontrado así a veces personas mayores, muy solas, abandonadas y pobres, donde sus familiares no se preocupan y donde el Estado tampoco pudiendo llegar. Y sabiendo que si bien hay avances, hay políticas para los adultos mayores, etcétera, proyectos que se apoyan, pero a veces en términos existenciales, vivenciales, ahí no se está presente. Y puedo terminar diciendo que los documentos de la Iglesia, de las conferencias episcopales latinoamericanas, siempre en el rostro de Jesucristo pobre o los rostros de los excluidos, normalmente aparecen los adultos mayores. O a veces no lo llama así, a veces lo llama ancianos, el nombre que esto tenga, pero de las personas mayores. Y por esto mismo, ¿no? Entonces yo creo que en las prioridades tenemos a los adultos mayores, y por lo tanto la política a implementar en términos de evangelización, en términos de pastoral social, en términos de la organización misma que reúnen, será tiempo para trabajar y para evangelizar mejor y para estar presente y para salir, para acompañar en ese momento tan importante de la vida. No es para que se sientan limitados y, entre comillas, así diríamos, inútiles, no, sino que para que sigan viviendo, animando y siendo responsables con su propia vida, haciéndose cargo también de su propia vida, participando activamente en la medida que se pueda. Yo a veces reconozco a mis papás, ¿no? Mis papás, mi mamá, que siempre cocinaba rico, etcétera. Después mis hermanas le dicen, no, mira tú, quédate sentadita nomás y no hagas nada. Entonces, eso que uno lo hace animado por un bien, pero no siempre eso ayuda, porque el adulto mayor entonces se queda sentadito, no hace nada, y es importante que se sume en estas tareas, ya sea en la casa o en el barrio o donde sea, o en la comunidad cristiana. Entonces, la pastoral social de esta arquidiócesis, lo que he conocido y que ha hecho un bonito trabajo en ese sentido con ustedes mismos, ¿no? Como protagonistas y participando activamente, y tiene que seguirlo haciendo.
tendrá que seguirlo haciendo porque es una de nuestras prioridades y que embellecerá, diríamos, el trabajo pastoral de estos años, año 23 hasta el año 26. Así que siempre ahí cuenten con mi presencia, con mi apoyo, con todo lo que se necesitan a través de las mediaciones que este obispado tiene para ello. Gracias, Monseñor. Muchas gracias a usted. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, quería hacerle también otra pregunta, que es ¿cómo es su familia? ¿Cómo es su mamá? ¿Cómo es su papá? Si es que tiene hermanos, ¿cómo son también? Sí, muy bien, muchas gracias por la pregunta, Valentina. Bueno, claro que tengo familia y tengo una familia muy numerosa. Wow. Gracias a Dios mis padres aún están vivos, con la salud bien delicada y todo, pero con vida. Ellos viven en la 9ª región, en un pueblo, en una ciudad que se llama Angol. Bueno, ahí viven los dos. Viven también, yo tengo 7 hermanos, así que conmigo somos 8. Y yo soy el segundo de 8 hermanos. Y donde prácticamente estamos años seguidos, digamos. Así que todos ya tenemos sus buenos años porque somos seguidos. Puedo decir también y puedo contarte que mi familia, mis abuelos y mis bisabuelos, nonos y bisnonos vinieron de Italia. Por lo tanto soy de familia migrante. Y que llegaron a un pueblito de la 9ª región que se llama Capitán Pastene. Y junto a 34 familias más italianas que en ese tiempo llegaron, en el año 1904. Llegaron en barco a Talcahuano y de ahí por tierra en carreta, etcétera, hasta Capitán Pastene, en situaciones de mucha pobreza y de miseria, ¿no? Y son familias que tuvieron que trabajar mucho para de a poquito, bueno, salir de estas situaciones de pobreza y de miseria en la cual estaban. Entonces, o te morías de hambre en Italia, o bien cuando llegaron acá estaban en la misma condición de morirse de hambre. Y bueno, de a poco ahí con el esfuerzo, el trabajo diario, fueron creciendo, teniendo los medios muy sencillos para avanzar en la vida. Bueno, soy parte de esa familia, de mucho sacrificio, de pobreza, de miseria. Yo estuve en Capitán Pastene hasta los 10 años, viviendo con la familia. Después la familia se pasó hacia Angol. Y los papás, después que formaron la familia, que tuvieron los 8 hijos, dijeron, bueno, a estos cabros chicos ahora hay que educarlos. Por lo tanto, hay que buscar un lugar que permita justamente eso. En Capitán Pastene, yo recuerdo, éramos todos niños, andábamos a pie, pantalones cortos, invierno, verano, de todo, porque era lo que teníamos. Y de a poquito la familia, bueno, se trasladó a Angol y ellos, los papás, fueron bien, diríamos, visionarios en ese sentido de preocuparse por dar formación a los hijos, que era el mejor regalo que podían dar para ellos. Entonces, soy parte de esta familia de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de abnegación, y por lo tanto toda la vida se jugaba en eso, ¿no? Bueno, en Capitán Pastene tengo ahí muchos primos que vivieron exactamente lo mismo de lo que estoy describiendo. Y bueno, y es una familia, yo en mi familia, claro, soy el segundo, pero todos, en medio de todas esas situaciones que vivimos, nos encontramos a menudo, nos llevamos bien, hacemos hermosos recuerdos de las penurias y de lo que vivimos. No puedo reconocer que no tengo ningún drama, ningún trauma, digamos, con respecto a ello. Y seguramente mucho de lo que vivo y de lo que soy, de lo que configura mi identidad, también es parte de aquello que uno vivió cuando niño, como adolescente y como joven, ¿ya? Y así que eso, yo a mi familia le aprecio mucho, a los viejitos y a todos los que participan de ella. Sí. Muchas gracias, Muchas padre. gracias, Valentina. Parece mentira, pero ya celebro un año de la consagración episcopal aquí en la diócesis de Iquique. Y llevo un año que ha sido un tiempo denso, ha sido un tiempo pleno y desbordado de la gracia de Dios. Ha sido un año para mí de conocer la diócesis, de seguirla conociendo ciertamente, no solamente de conocerla, sino bajo este concepto bíblico de conocer está de amar y de querer a todos los que peregrinan aquí en el norte.
Quiero tener palabras especiales y de saludo para todos los sacerdotes de la diócesis que cada día se esfuerzan en su tarea evangelizadora y de acompañar a sus comunidades, como también a todos los cientos y miles de laicos que participan de la vida de las comunidades en sus diversas expresiones. Por lo tanto, desde hoy, desde este día de consagración, sencillamente darle gracias a Dios por el don de la vida, por la fe, por la vocación franciscana que me regaló y por este servicio pastoral que el Papa Francisco me pidió hace poquito más de un año y que ciertamente gustosamente, acepté para caminar con esta iglesia nortina, con esta iglesia de tantos rostros, de hombres y mujeres, de niños y de jóvenes, de gente que está sana y trabajando con mucho esfuerzo y también por aquellos hermanos que se puedan encontrar enfermos. Desde aquí a todos les saludo, a los que creen y seguramente a los que dejaron de creer, a los que participan activamente en las comunidades y algunos a lo mejor que han abandonado la comunidad por diversos motivos, a los que van por la vida con mucha esperanza y entrega o los que han dejado de tener esperanza. Cada uno, porque uno dice en el plan de Dios todos estamos presentes y todos cabemos. Y el Señor nos salva desde la particularidad de cada uno. No nos salva de manera uniforme. Si bien nos salva a todos, pero nos salva a cada uno. Desde lo que cada uno vive, sueña, se esfuerza, cree o no cree. Y eso no disminuye el amor y el plan de salvación de parte de Dios uno y trino, que es la mejor comunidad, esta relación amorosa entre el Padre, del Hijo y con el Espíritu Santo, y que la Iglesia está invitada a testimoniar, a mostrar, a anunciar con alegría. Entonces yo invito desde aquí para que nuestra iglesia de Iquique sea una iglesia que tenga a Jesucristo como centro de su vida, volver a centrar nuestra vida en Jesús, o que Él sea el que ocupe el centro de nuestras motivaciones, de nuestro quehacer pastoral y de la vida cotidiana. Una iglesia que profundiza en su vida de oración, contemplar a Jesús, adorar al Señor sacramentado. Una iglesia invitada a celebrar, y en esto digo el domingo, queridos hermanos, a todos les invito, recuperamos, a aquellos que seguramente a lo mejor ya no participan, recuperemos el domingo. El domingo es el día del Señor. El domingo, y sin el domingo no podemos, y en eso nos hacemos parte también de la experiencia mística, orante, evangelizadora, de profunda fe de los primeros cristianos, y no solamente allá al inicio, sino a través de toda la historia. Sin el domingo no podemos. Sin el encuentro con el Señor no podemos. Sin el encuentro eucarístico no podemos. Y eso de no poder, no podemos vivir, no podemos esperar, no podemos creer, no podemos evangelizar. Sí, todo eso lo podemos hacer con la fuerza y la significancia sacramental, la presencia salvadora permanente, encarnada, que tiene Jesús en nuestra vida desde la Eucaristía y desde toda la vida sacramental de la Iglesia y de cada persona que camina en esta tierra y en esta región de Tarapacá. Queridos hermanos, somos la Iglesia que peregrina aquí, que canta, que baila, que rinde su mejor corazón al Señor Jesús en el santuario de la Virgen del Carmen de la Tirana, o también en la parroquia y santuario de San Lorenzo en Tarapacá y en tantos otros lugares y comunidades que tenemos en nuestra diócesis. Que con un corazón agradecido les abrazo, les manifiesto que les quiero y les estoy aprendiendo a querer, y me imagino que ustedes también estarán aprendiendo a hacer lo mismo, de acogerme, de conocerme y de aceptarme, de quererme, etcétera, así como soy. A veces como pulga en la oreja en algunos temas, pero que todos estamos aquí, hermanos, para caminar, para seguir a Jesús, para hacerlo creativamente, para desafiarnos con nuevas tareas evangelizadoras y pastorales y también sociales. Por otro lado, sueño también donde los laicos, desde su realidad temporal y laical, puedan descubrir vocación social y vocación política para no solamente
quejarnos de lo que hoy día aparentemente anda mal y va mal, sino comprometernos políticamente para transformar el mundo y para cambiar nuestro país, para cambiar nuestra región, y donde junto con los pobres y ellos como protagonistas aprendamos también de Dios en la vida de ellos y desde ellos. Que el Señor nos dé esta gracia de ser una iglesia sencilla, pobre, misericordiosa, misionera, fraterna, al servicio del Evangelio y como expresión, como imagen de Jesús de Nazaret, que pasó por esta tierra haciendo el bien, sanando, curando, anunciando el reino, muriendo por todo y resucitando. Que el Señor a todos nos bendiga y les cuide, y muchas gracias.